Eh, sí, sí, o sea, bueno, esta cantidad de diésel sí, va a depender del tipo de planta, o del tipo de motor o del tipo de generador. Así es. No, esto es de volúmenes, es una tonelada de CO2 cada hora, 24,000 kilos por hora y 24,000 kilos de dióxido de carbono por hora. Entonces, sí, ok, sí, 200 kilovatios, sí, pero kilovatios, ajá, sí que está en la primera columna. Pero realmente aquí la parte importante de toneladas de CO2, o sea, si modificamos el volumen, se modifica todo lo que sería el capturador, el precipitador. Ajá, con gusto. Un saludo. Perdón, pero es un trabajo que se está haciendo para mitigar el cambio climático y bueno, ya les platicaré en otro momento. Ok, entonces les comentaba que este grupo es un grupo muy, muy interesante porque tenemos aquí varios organismos que tienen una conducta muy, muy particular, presentan dos núcleos, ambos predominan, Giardia presenta duplicados de la célula en ambos lados como imagen de espejo, que nos genera esta carita extraña de duende, digamos, que podemos ver de, la, de esta especie, que es una especie parásita del ser humano, que no presenta ni aparato de Golgi, ni mitocondrias, ni citosoma, por lo que debe ser de un ancestro muy, muy antiguo, debe provenir de una célula muy antigua de las células eucariontes. Y luego vimos a las tricomonas, que generan, también son parásitos que presentan una membrana ondulante, una costa, núcleos, entre otras cosas, ¿no? También es un tipo de célula muy diferente a las que normalmente observamos y vemos. Y hoy vamos a trabajar con los tripanosomas. Es más común hablar de tripanosomas. Tripanosoma es el siguiente grupo que vemos. Se trata de un parásito también intracelular. Esto quiere decir que el tripanosoma, que esa célula rosada que ustedes ven ahí, de rosa mexicano, rosa magenta, al interior, ya sea de los glóbulos rojos o de los glóbulos blancos. Y una vez que se mete, no puede ser detectado. La enfermedad que genera se llama tripanosomiasis o enfermedad de Chagas, es como la conocemos. Entonces vamos a hablar de este organismo. Entonces, es un protista parásito intracelular, presenta un solo flagelo y llega a los insectos que lo inyectan, que chupan sangre y que lo inyectan. Todos los insectos que son hematófagos, es decir, que se alimentan de sangre, todos, tienden a inyectar, mientras chupan sangre, inyectan saliva. La saliva contiene un anticoagulante y ese anticoagulante permite que la sangre esté muy fluida y ellos puedan estarla succionando sin que la sangre se coagule en su aparato, se pone una cosa y se tape, ¿no? Que las plaquetas se tapen. Entonces, lo que hace el anticoagulante es evitar ese acúmulo de plaquetas y entonces vuelve muy fluida la sangre y el insecto la puede chupar.
Todos los que chupan sangre lo hacen, las chinches de cama, los mosquitos que nos pican en la calle. Y en este caso es un vector que se llama la chinche asesina o chinche besucona. Esta es este tipo de chinche, que es una chinche que vive en el campo, no vive en nuestra cama. Es muy encontrarla en casas de adobe que tienen techos de palma, entre otras cosas. Entonces, déjeme silenciar esto para que no conteste que tengo. Entonces, cuando es inyectado por la saliva al interior de nuestras arterias y venas, se va a alojar en las células sanguíneas y de ahí puede viajar a cualquier parte del cuerpo y meterse a cualquier célula de cualquier órgano. Es decir, la podemos tener en el hígado, la podemos tener en células de los huesos, en células nerviosas, entre otras. ¿Sí? Esa es la característica de este organismo. Ok, las partes. Estos organismos van a presentar un solo flagelo, esto que tenemos aquí. La forma de su célula, ya tiene varias formas, ahorita las vamos a ver, pero normalmente es alargada, ¿sí? Y tiene, la membrana llega a formar una cresta parecida a la aleta de un pez a lo largo de toda la célula. Esa membrana está unida al flagelo. El flagelo nace aquí en el blefaroplasto. Y cuando se despliega hacia arriba, queda unida una membrana en este espacio. Y como el flagelo se está moviendo, la membrana ondula con el flagelo y le permite un movimiento muy parecido al que tienen muchos peces. Eso es algo muy curioso, es muy raro de verlo para estos grupos como tal. Y lo podemos observar en los tripanosomas. Y a esto es a lo que se le llama membrana ondulante, es una membrana celular pesada a ella, ¿sí? Presentan gránulos de volutina o volatina, que son gránulos de reserva. Su núcleo, el blefaroplasto, siempre va a ser el nacimiento del flagelo. ¿Sí? Ok. La parte del flagelo que está, se llama atorema. ¿Ok? Les voy a pasar esta presentación. Ok, hay 3 etapas en la morfología. La célula tiene 3 formas a lo largo de su ciclo de vida. Cuando es una célula, la célula puede tener esta forma que se llama amastigota, A, que carece, mastigota. Normalmente mastigo, en la astrología, como el flagelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué carece de flagelo? Entonces, la célula es corta, es pequeña. Este es el extremo anterior y el extremo posterior. La dirección del nado va a ser moviéndose hacia este lado, hacia esta forma normalmente, pero se mueve muy lentamente porque carece de un flagelo. Hay unos pliegues en la membrana que le ayudan a moverse hacia ese lado. Hay otra forma. Sí, ok. En esta vamos a observar que el flagelo sale de la parte posterior de la célula, ¿sí? Y la otra forma se llama epimastigota, ¿sí? Entonces, en la parte anterior, recuerden que este es el extremo anterior, la parte anterior es la que va a tener el flagelo. Cuando está aquí, se forma una membrana ondulante muy larga. Cuando está aquí, la membrana ondulante es muy corta. ¿Sí? Y el flagelo, digamos, tiene más extensión por fuera de la célula.
En la base del flagelo, además de tener el blefaroplasto, vamos a tener un organelo nuevo y muy extraño que se llama kinetoplasto. El kinetoplasto, o cineplasto, como se escriba, va a ser una masa de genes que está fuera del núcleo y es circular, muy parecida a un genoma bacteriano. Porque el genoma bacteriano, recuerden, es circular, ¿sí? Y está fuera del núcleo principal. Este es el núcleo donde estaría el genoma de la célula, pero además tenemos un genoma circular, ¿sí? Y se encuentra dentro de la doble membrana de una enorme mitocondria que contiene muchas copias de su genoma mitocondrial. Esto solamente lo encontramos en organismos de la clase Kinetoplasma de los tripanosomas, ¿sí? Entonces, de estos géneros, solo en una clase aparece, aquí hay una membrana, hay una mitocondria y hay una bolsa. Normalmente hay mitocondrias en la base de los flagelos para generar el ATP de la energía y la motilidad. Y en esta bolsa hay una enorme cantidad de genes circulares. Pareciera que la mitocondria está duplicando y genera genes que se vuelven extracelulares y se quedan en este cinetoplasto o kinetoplasto. ¿Para qué funcionan? ¿Qué codifican? Hay mucha teoría, desconocemos casi todo. Perdón, mis perros. Desconocemos casi todo de esto, pero se presenta aquí. Y esto de nuevo genera muchas preguntas, ¿no? Muchas cosas. Ok. La enfermedad de Chagas es transmitida entonces por un vector. Este vector que tiene aquí en pantalla es una chinche que más o menos, casi así como la ven en pantalla, ese es el tamaño más o menos real. Puede ser ligeramente más grande. Y normalmente la encuentran en casas de adobe, en casas de lámina, en casas que no tienen revocado en el campo, porque estas chinches no solo pican a las personas, pican y toman sangre de los perros, de conejos, de animales del campo, de pollos, y pueden transmitir animales. El tipanosoma no les va a causar la enfermedad, pero sí se va a duplicar dentro de ellos. Y funcionan como reservorios. Cuando una chinche recién nacida, por ejemplo, de estas, pica a uno de estos animales, a un perro, a un conejo que tiene el tipanosoma, y chupa la sangre, entonces el tipanosoma se duplica y termina su ciclo celular dentro de la chinche, y entonces cuando pica a un ser humano, pasa al tripanosoma, ¿no? Se vuelve infecciosa. Lo que hace el tripanosoma cuando se vuelve parásito intracelular es que se alimenta del interior de la célula y genera una inflamación de tejidos por la mortandad celular que está generando. Como si fuera un virus, se duplica adentro y se alimenta de la célula como tal. Emite enzimas que van degradando por dentro y ella toma esto como nutrientes y se va duplicando. Entonces, esta mortandad celular, cuando sale, luego se mete a las células contiguas y va repitiendo el proceso. El hecho de que esté dentro de las células evita ser reconocida por el sistema inmunológico, porque como no está expuesta al exterior de las células, pues pasan, digamos, los anticuerpos o los macrófagos y no la encuentran porque está dentro de las propias células del cuerpo humano. Y eso le genera un buen disfraz, por decirlo de alguna forma.
Normalmente esto afecta el órgano que esté afectando, como esté en sangre, puede llegar a cualquier lado, a corazón, a cerebro, a músculos y inflamaciones en ciertas partes, por ejemplo en el cerebro, puede provocar desde convulsiones hasta muerte cerebral, ¿no? Como si fuera un tumor, ¿sí? O el corazón inflamado, el sístole y la diástole de los procesos de palpitación se vuelven arrítmicos, ¿no? Y puede generar un paro cardíaco. Entonces, ese es el problema con la enfermedad de Chagas. Entonces, este fue el trypanosoma. El otro organismo que vamos a ver que pertenece a este mismo grupo se llama Leishmania o Leishmania. Es un protozoario monoflagelado, es decir, tiene un solo flagelo. ¿Y qué creen? Al igual que todos los anteriores, es un parásito. Y es un parásito que también es intracelular. Pleomorfo es que cambia de formas, que tiene varias formas. Lo encontramos en humanos, en mamíferos y en insectos. Hay enfermedades que le puede dar a esta enfermedad le puede dar a nuestros perros, la leishmania, ¿no? O a los gatos. Leishmania tiene dos formas, ¿sí? Tiene dos formas a lo largo de su ciclo de vida, que quiere decir que carece de flagelo, y es esta forma, la forma de abajo, si parece una levadura, en su Golgi, su núcleo, tiene un flagelo, un nacimiento de un flagelo que vendría siendo como el blefaroplasto, y también, ¿qué creen? Tiene su kinetoplasto, su cinetoplasto, que se van a asociar cerca del nacimiento del flagelo, de donde van a ser un flagelo. Ok. Y tiene la parte promastigófora o promastigota. Esta promastigota es la que sí va a presentar un flagelo largo. Cuando ya la desarrolla, el kinetoplasto queda adherido junto con las mitocondrias, la cadena de mitocondrias, que el flagelo para darle el ATP necesario para que se esté moviendo. ¿Ok? Entonces, podemos tener estas dos formas y esta forma se puede transformar generando el flagelo en esta. ¿Ok? Muy bien. Causa la enfermedad que se llama leishmaniasis. Puede ser cutánea, normalmente genera una mucosa cutánea exterior en nuestra piel y podemos generar también, puede quedar también en la parte de las vísceras. Y en lo que está sucediendo por ejemplo, es de la siguiente forma. Podemos tener a partir de la infección de un hospedero que ya tiene la leishmania aquí, puede picar y llegar a piel. Y una vez que ha llegado, nuestros glóbulos blancos lo van a fagocitar. Pero dentro de los glóbulos blancos se va a en esa célula que carece del flagelo, en la mastigota, ¿sí? Y se va a duplicar y va a reventar el glóbulo blanco. Entonces, va a salir y se va a poder reinfectar, digamos, a otros,
por picadura va a infectar a otros insectos que lo van a ingerir y se va a transformar ahí en ellos, en la parte que genera un organismo flagelado. ¿Sí? Entonces, si nos pica un organismo flagelado, se va a mantener, se vuelve parásito dentro del insecto y genera más organismos flagelados que se pueden reproducir entre ellos o se diferencian. O si dentro de nuestro perro, nuestro gato, los glóbulos de defensa que se van a alimentar, lo van a fagocitar, este organismo tiene la cualidad de reproducirse dentro de ellos y de reventar estos glóbulos blancos, de multiplicarse y salir, y puede estar en esa parte repitiéndose o puede estar ser ingerido por algún insecto, un vector, y en el vector es cuando se transforma en esta parte nosotros en forma flagelada, y si no se lo comen los glóbulos blancos, va a regresar al insecto y se va a seguir reproduciendo. Entonces es una enfermedad, la leishmaniasis, un poco compleja, en el sentido de que el vector dentro del ciclo de vida se comporta de manera diferente, el vector, perdón, el parásito, el hospedero, la leishmania. Y es una enfermedad, normalmente todas estas se encuentran en enfermedades de verano, enfermedades tropicales. Se llega a generar en zonas frías en época de verano cuando los vectores están mucho más activos. Si ustedes se han dado cuenta, casi todas las enfermedades que hemos visto hasta a partir de Trypanosoma requieren un vector. Las anteriores, como Tricomonas, son sexual. Y giardia es por comer alimentos contaminados con materia fecal. Pero las restantes requieren de un vector, ya sea aquí el achinche o en este caso requiere mosquitos. ¿Sí? Y el último grupo de este reino, afortunadamente, no es parásito. Son las euglenas. Las euglenas son microorganismos unicelulares eucariotas que pueden habitar en suelos y en cualquier sistema acuático, desde un charco, un arroyo, un lago. Son de vida libre y algunos de ellos son parásitos. Mayormente son mixótrofos. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ser fotosintéticos y alimentarse fagocitando bacterias u otras algas. ¿Sí? Mixótrofos es que tienen una alimentación mixta, autótrofa y heterótrofa. ¿Sí? Y tienen una reproducción sexual muy, muy bien conocida. Entonces, estos organismos presentan un flagelo muy largo que les sirve para la natación y van a presentar algo que llamamos mancha ocular. Esta mancha ocular, que es esto, asociada al nacimiento del flagelo, siempre. Si nosotros la dibujamos a nuestra euglena, vamos a ver que tiene esta entrada, nace el flagelo por acá, y cerca del nacimiento, ya sea de este lado o de este lado, va a tener esta mancha ocular. ¿Sí? Ok. Puede llegar a tener cloroplastos, que son estos que están aquí. Llegan a tener algo que se llama pireta. Y esta parte va a fusionar como la boca celular. Por esta parte es por donde va a ingerir bacterias
u otras algas pequeñas. ¿Sí? Okay. Tiene organelos tubulares, crestas mitocondriales. Las mitocondrias, en lugar de tener las crestas de discos, estas crestas mitocondriales donde se realiza la cadena respiratoria. Y el movimiento euglenoide es un movimiento característico. ¿Cuál es el movimiento? Ondulatorio. Se mueve generando óndulas. Si nosotros vemos en el microscopio algo que se mueve así, ondulando, es un flagelado y normalmente es una euglena. Ok. Recuerden que los corchos son los dinoflagelados. Ok. Normalmente la mayoría de las especies tienen cloroplastos. Hay especies que carecen de ellos. Ok. La importancia. Podemos encontrar lagos, por ejemplo, la laguna de San Baltasar, si la conocen. La laguna del Parque Ecológico, si han entrado, la laguna de Chapulco, los lagos verdes, que son verdes, aproximadamente un 40% a euglenas. ¿Sí? Normalmente las euglenas son de los grupos que más abundantes en estos lagos que son sumamente verdes. Su importancia es la fotosíntesis, ¿sí? Absorbe dióxido de carbono de la atmósfera precisamente para mitigarlo y lo convierte libera oxígeno y ese dióxido de carbono lo convierte en biomasa. Hace un rato la llamada que tenía con es que hay un proyecto de captura de dióxido de carbono, entonces es un proyecto en el que por primera vez se genera un prototipo que trabaje directamente en las chimeneas de las grandes fábricas. Por ejemplo, en Chile hay muchísimas termoeléctricas donde queman miles de toneladas de carbón diario y se generan grandes cantidades de hollín y humo negro. Chile genera casi una cuarta parte de la contaminación de todo Sudamérica. Nada más son como con aproximadamente unas 22 termoeléctricas de carbón. ¿Sí? Con eso está generando una cantidad de contaminación enorme. Entonces, el proyecto que se está generando es generar un mecanismo que capture ese CO2. Entonces, un químico y un servidor hicimos una formulación química que captura el CO2 que se ha disuelto en el agua. Entonces se aplica una especie de detergente muy particular que vuelve más sólido el CO2 en agua, y en esa agua está un atrapador, vamos a llamarlo así, que es esta formulación, que atrapa el dióxido de carbono y lo convierte en carbonato, se impide que vuelva a salir como gas. Y después lo que hacemos es que le metemos un quelante y lo precipitamos en forma de cal. Entonces, es un proyecto que apenas está trabajando, pero ya se quiere implementar de manera piloto. Y todo esto es precisamente por los efectos del calentamiento global. En el caso de las euglenias, que es el tema que estamos tratando, las algas generan casi el 75% del oxígeno del planeta. No son los bosques, no son las selvas, son los lagos y los océanos los que generan la mayor cantidad de oxígeno. Y los que capturan, el océano captura cerca de 7 gigatoneladas de CO2 diarios de absorción. Bueno, una quinta parte de esas 7 gigatoneladas son miles de millones de toneladas, la absorben las euglenas. Entonces, la importancia de las euglenas es que están disminuyendo el efecto de invernadero, de calentamiento global, ayudan al amortiguamiento, ¿sí? Eliminan una enorme cantidad de bacterias nocivas, porque las eulenas crecen en aguas bien cochinas y enfermedades.
¿sí? Entonces, aparte de generar oxígeno, absorbe el CO2 y elimina una enorme cantidad de patógenos. ¿Sí? Existe esto que están viendo es de una empresa japonesa que se llama Eurlena Corporation Ltd. Y bueno, ahí está la página web en pantalla. Generan, producen una enorme cantidad de estas euglenas para bajar las concentraciones del efecto invernadero, bajar concentraciones de CO2. Entonces, bueno, como verán, hay muchos ensayos y podemos usar los microorganismos en ello. Ok, esos son los 3 grupos que vemos ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo va a subir la asignación de Para el jueves? jueves. Sí, va a subir la tarea a Classroom, ¿verdad? Sí, para que lo puedan meter ahí. La subo en este momento. Gracias, maestro. Ok, profe, muchas gracias.